Ramiro Pruneda construyó su camino del fútbol americano desde el trabajo constante y la disciplina diaria. Como liniero ofensivo aprendió que el crecimiento no siempre llega con reflectores, sino con horas de gimnasio, técnica y resiliencia mental. Su proceso lo llevó a formar parte del International Player Pathway Program de la NFL, una experiencia que lo puso frente al nivel más alto de la competencia. La historia de Ramiro no habla de atajos, sino de paciencia, adaptación y de ganarse cada oportunidad. Hoy está aquí para compartir lo que significa competir contra los mejores del mundo y todo lo que hay detrás de ese sueño que muchos ven, pero pocos viven. Hola, ¿qué tal amigos de Panteras? El día de hoy encontramos con otro invitado especial, ustedes ya lo conocen, es el señor Pruneda. Sin embargo, el día de hoy estamos aquí en Gabali Coffee, así que ya lo saben, visítenos y recuerden que pueden pintar aquí sus piezas de cerámica. Muchas gracias por concedernos la entrevista, gracias por estar aquí en Puebla y pues bueno, por darnos este tiempo para hablar un poquito sobre tu vida y sobre el fútbol, que es lo que más nos encanta. No, muchísimas gracias por la invitación. Contento de estar en Puebla. No es la primera vez que me toca estar por acá, pero realmente contento, el recibimiento, todo muy bien. Pues muchas gracias, Ramiro. ¿Qué te parece si comenzamos con las primeras preguntas básicas? Queremos saber cuáles fueron tus inicios, cómo te encontraste a este hermoso deporte, si antes practicabas alguno otro o cómo fue que llegaste pues, a ser quien eres hoy en día. Fíjate, primaria y secundaria siempre hice deportes, pero lo que te dan justamente las escuelas donde estudiaba, al final de cuentas escuelas públicas, está el soccer, voleibol, básquetbol, pero de alguna manera informal, o sea, había torneos contra otras secundarias de la zona o primarias de la zona, pero fútbol americano como tal fue hasta que entré a la preparatoria. Pero el acercamiento que tuve como tal, un día mi papá, un fin de semana, estaba instalando un sistema de cable en la casa, algo novedoso, era una antena, no me acuerdo del nombre, y justamente cuando estábamos, era un sábado al mediodía, cuando estaba cambiando los canales, me encuentro con el canal 11 del Politécnico Nacional, y había un juego de borregos en contra de Aztecas de la UDLA. Entonces cuando yo le digo a mi papá, oye, hay un equipo de Monterrey, yo siendo originario de allá, es de que, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué está jugando fútbol americano? Y yo dije, yo quiero jugar fútbol americano. Y a partir de ahí fue a insistirle a mi papá. Yo quise jugar infantiles, pero lamentablemente no se dio la oportunidad. Era un niño gordito, que justamente cuando me lleva mi papá a un club a los 10, 11 años, pues me iban a tener que subir 2, 3 categorías por el peso, la estatura. Y mi papá dijo, tienes 10, 11 años, jugar con niños de secundaria, la madurez es diferente, te esperas hasta prepa. No, incluso los golpes, ¿no? Se llega a ver que, pues incluso aquí en Panteras hemos tenido jugadores que sí suben de categoría, sin embargo, pues ya al enfrentarse en los enfrentamientos 1-1, pues sí se ve claramente la diferencia. Yo creo que fue la mejor decisión el hecho de que, pues ya hasta que fueras más grande, más que nada por esa diferencia de peso, como tú lo dices, que sí, pues un mal golpe a lo mejor y te hubiera alejado de este deporte, no te hubiera gustado, o quién sabe, a lo mejor eras una bestia ahí en infantiles. Quién sabe, era un niño muy, muy tímido, algo introvertido. Platicábamos antes de comenzar, una condición que por ahí se da, un espectro de autismo muy bajo, tipo Asperger, y voy entendiendo, pero el fútbol americano te abre muchas puertas después de eso. Sí, claro, y bueno, ahí es donde te enamoras. ¿Tú antes practicabas algún otro deporte, como me comentabas en la escuela? ¿Eras apasionado del soccer, quizás? Sí, lamentablemente o afortunadamente le voy a los Rayados del Monterrey. Siendo en Monterrey el soccer entre Tigres, Rayados, muchos deportes, porque mi papá es beisbolista, le encanta el béisbol, entonces seguir la Liga Mexicana de Béisbol, obviamente los Sultanes de Monterrey, juegos, recientemente hace poco los Pericos de Puebla por aquí llegaron a una final de la Liga Mexicana, pero sí, el béisbol, mi papá, y sé de béisbol por mi papá, o sea, realmente, entonces, pero yo formalmente ningún deporte como tal. Era lo que te gustaba ver más o menos con tu papá, compartir tiempo de béisbol. Finalmente pues viene la oportunidad. ¿Y cómo te va en tu primera vez en la prepa? No, excelente, gracias a Dios tuve la oportunidad de tener un coach que nos fue llevando, una institución que en paz descanse ya el coach Edgardo Sánchez, el coach biónico, muchos jugadores y actualmente entrenadores en jefes, inclusive de los auténticos Tigres, Antonio Zamora, Jorge Pelón Valdés, coordinador defensivo,
son de la misma generación, estudiamos en la misma preparatoria, inclusive yo con Toño y con Pelón estuvimos en el mismo salón el primer semestre. Y es justamente esa generación que fue manejando el coach Biónico, pero fue excelente. Mi primera temporada, mi primer campeonato, fue algo extraordinario. ¿Y cómo era Ramiro en esa etapa de su vida? En la prepa, ¿eras un chico que se dedicaba al estudio? ¿Te gustaba salir con tus amigos? ¿Cómo ibas de calificaciones en esa época? De calificaciones siempre me fue bastante bien. ¿Sí? Era un niño bastante aplicado con las matemáticas, varios torneos nacionales, estatales de matemáticas en ese entonces, cosas que creo que nadie me había preguntado, pero sí, fíjate que me iba bien. Después, obviamente, siendo un niño introvertido, solamente era la escuela. Cuando empieza el fútbol americano, era fútbol americano y la escuela, pero para mis papás ¿quieres seguir jugando? Debes de mantener tus calificaciones. Llegas a bajar un 8 o un 9, dejas de jugar. Entonces el compromiso era doble. Pero así salir con muchos amigos realmente son muy contados. Claro. Por cómo era yo en esa situación de introvertido. Pero ahorita, si cuento, todos mis amigos son dentro del fútbol americano. Sí. No, y como tú dices, a lo mejor esa etapa de tu vida, pues aspecto, como ya lo decíamos anteriormente, pues te ayudaba a enfocarte o a canalizar tu enfoque, como lo dices, en las matemáticas, ¿no? Y el hecho de la inteligencia fuera del campo y dentro del campo para un jugador de fútbol americano es de muchísimo poder, más que nada para las jugadas, los playbook, son cosas que debes de tú estar ágil mentalmente, y bueno, alguien de tu posición pues también tiene que estar muy atento para ver los huecos, cómo tapar los huecos, en qué zona tienen que pues cubrir a los demás jugadores. Entonces yo creo que eso ayudó a formarte pues como jugador, ¿no? Sí, definitivo, fue algo bien importante, porque dentro de mi entendimiento, como yo veo el fútbol, todo es una secuencia lógica. O sea, cierto bloqueo que yo hago es porque mi compañero está haciendo algo y mi otro compañero está haciendo algo, y entonces todo tiene que ver. Entonces las matemáticas, como yo las veo, digo, después entré en esa parte de la adolescencia y sí bajé mis calificaciones, no te voy a decir que no, obviamente hubo un castigo, hubo un regaño, porque era de que no solamente es el fútbol, porque me empezó a apasionar demasiado, pero tenía que complementar y regresar a lo que ya hacía bien en la escuela. Y muchas veces lo hemos visto aquí en Panteras, afortunadamente algunos de nuestros chicos son becados por algunas instituciones, ya sea TEC, ya sea Aztecas de Love Lab, y una cosa muy importante que te recalcan es el promedio. Siempre tienes que llevar un buen promedio si quieres abrirte las puertas, ya sea de un campus, ya sea de alguna otra universidad, porque principalmente sabemos que el tema de economía, pues sí están un poco elevados algunos costos, sin embargo, pues tú puedes ayudar a cubrir a tu familia esos costos con una beca. Sí, digo, en ese entonces, digo, ahorita pues es carísimo un semestre en cualquier institución privada, llámese TEC, llámese UDLA, llámese cualquiera. Digo, no fui, aunque era muy buen estudiante, no fui el mejor estudiante mientras jugaba fútbol americano. Digo, tengo que ser sincero, por ahí me metí en problemas en algún semestre porque estaba a punto de reprobar 2 hasta 3 materias. Obviamente el regaño, la posibilidad de perder. Es que si uno perdía la beca ya no iba a poder jugar, entonces era un equilibrio. Entonces, si no le echaba ganas a la escuela o regresaba a lo que había hecho por no tener esas distracciones, otra hubiera sido mi historia. ¿Y cómo le hiciste en ese aspecto para salvar todas las materias y seguir jugando? ¿Recuerdas algún método que te haya ayudado en ese entonces? No que hubiese sido un método, pero algo bien importante, porque creo que muchas instituciones ya los tienen. El staff de coacheo, como lo estamos viendo ahora, inclusive yo cuando fui coach en el TEC Estado de México, no solamente era las X a las O, solo el fútbol americano. Muchas veces cuando becas a un niño, pues estás tomando una responsabilidad para con los papás, o sea, lo estás llevando a una institución diferente. Entonces, creo que la parte de mentoría y tutoreo por parte del staff de coacheo, de revisar tus calificaciones mes tras mes o parcial o el método que utilicen, pues desde que, oye, más bajo en estas calificaciones. Entonces, el staff de coacheo, mi coach de posición en ese entonces era, ven para acá, te vas a meter a tutorías, asesorías, y vas a cumplir, y me vas a traer la hojita firmada. Y era una constante de decir, salía a entrenar, me iba a la asesoría, me firmaban la hoja, tenía que regresar al campo, coach, aquí está lo del día, aquí están mis tareas. Era cumplir, porque esa era creo que también parte del trabajo del staff. No, y aparte pues que tuvieras esa bendición de tener a alguien que estuviera detrás de ti, porque digo, muchas veces a otros jugadores no tienen la capacidad de tener este tipo de mentores, ¿no?
que me gusta llamarle mentores, porque son aquellos que te van a acompañar, aquellos que te van a cuidar, que te enseñan el cariño de otra forma, ¿no? Si te exijo es porque yo sé que tú puedes dar el potencial y porque no estás rindiendo como yo creo que tú puedes hacerlo. Claro, y esa, fíjate, es la parte más importante. Creo que la exigencia y la atención no es porque queramos a lo mejor ensañarnos con un niño, claro, con un chavo, porque muchas veces ya nosotros como adultos y los chavos a veces dicen, ¿por qué me exige tanto? Y es de que nosotros vemos un potencial extraordinario de decir, te estás limitando. Y creo que dentro de mi historia, yo sin saber muchas veces fui más allá de mis límites por orgullo, porque a veces yo sí soy una persona que a veces, sí, tengo que admitirlo, soy bastante terca, una persona a veces muy obstinada, y me juega a doble filo, o sea, me puede meter en problemas, pero durante mi vida profesional o de trabajo me ha sacado adelante. No, y pues gracias a eso has llegado a donde estás, ¿no? Esa pues capacidad de no conformarte con algo, de querer siempre más, pues te ha dado esa hambre, ganas de comerte el mundo, y hablando deportivamente, pues ya conquistaste todos los lugares habidos y por haber. Siguiendo tu trayectoria, esto fue en la prepa, ¿cómo es que llegas a la Universidad del TEC Monterrey? ¿Llegas por una visoría? ¿Te ven en algún torneo? ¿Cómo es que te hacen la atención? Estuvo algo chistoso, porque justamente cuando yo acabo la prepa, yo juego el primer año, logro un campeonato, el segundo año perdemos una semifinal, y en el tercer año era un semestre de descanso y a mí me seleccionan, estando en una preparatoria de la Universidad Autónoma de Nuevo León, me seleccionan para Tigres Juvenil, para la categoría de juvenil de los auténticos Tigres, que ha representado a la universidad. Y quedamos campeones jugando en contra de la Prepa Tec de Monterrey y contra el equipo de Borregos Juvenil. Entonces, pues me va bastante bien. Regreso, juego mi último semestre de la prepa, pero yo había visto, yo recordaba muy bien, yo vi un juego de Borregos Monterrey. Yo quiero jugar en Borregos Monterrey. Entonces, yo a escondidas, cuando terminan los exámenes finales de la preparatoria, yo me voy al TEC de Monterrey, porque un amigo me había dicho, oye, van a hacer un tryout, van a hacer un combine, para que te pruebes y te puedas quedar en el equipo de Borregos. Entonces yo fui, me inscribí, regreso a mi casa y en eso recibo una llamada del TEC. Contesta mi hermana y mi hermana me dice, oye, ¿te hablaron del TEC de Monterrey? Ah, sí, pásamelo. ¿Qué pasó, coach? Anoté algún dato mío, en la hojita para las pruebas del próximo fin de semana. Me dice, ¿cómo? ¿Tú viniste? Y yo, sí, fui a anotarme. Me dice, no necesitas. Te hablamos porque queremos ofrecerte una beca para que estudies con nosotros y juegues con nosotros. ¿Cuándo pueden venir tus papás? Entonces fue una coincidencia de que el mismo día que ellos me buscan, yo había ido. Obviamente, pues estuvieron siguiendo mi carrera, yo creo que dentro de los campeonatos de la preparatoria en el torneo Interprepas y justamente ese torneo de que le ganamos a Prepatec, porque aparte fue la generación que le gana el primer clásico a Tigres, que queda campeón. Que después el staff, otra historia de que recién quedaron campeones a nivel nacional contra Borregos. Pues mira, lo que es la vida, ¿no? Las coincidencias, mientras tú ibas pues tras bambalinas a tocar una puerta, finalmente se te abrió sin tan solo pedirlo. Entonces pues yo creo que todo iba encaminado a... ¿Y cuál es la reacción de tus papás? El hecho de que te dieran una beca, ¿recuerdas cuál fue el porcentaje que te estaban ofreciendo? Fue un porcentaje alto, pero en ese entonces se manejaban porcentaje de beca, porcentaje de crédito, y obviamente conforme uno fuera avanzando en los semestres, manteniendo el promedio, pues ese porcentaje iba aumentando a ser un porcentaje puro de becas sin necesidad de créditos. No sé cómo lo manejan actualmente, pero bueno, así era en ese entonces. Y mi papá me dijo, porque... Recuerdo que cuando yo entré a la prepa, eso no lo he comentado, pues yo le dije, quiero jugar en Borregos. Mi papá investiga, dice, pues está la prepa T, los Borregos. Cuando va a investigar los costos, dijo, mijo, no hay manera, no hay posibilidad de que yo, aunque tu mamá y yo trabajemos siendo maestros, pues no hay una posibilidad de pagarte un semestre ahí. Entonces, pues cuando dice, pues es beca, mi hijo, pues aprovechala, si es lo que tú querías, se te está dando. Tómala. Y aparte es algo que tú te ganaste, ¿no? Que lo que decimos aquí en Panteras y recalcamos en los chavos, no siempre puedes depender de tu papá para el sueño. Es importante los papás para el sueño, 100%, porque siempre van a estar ahí apoyándote, son aquellos que te llevan los entrenamientos, pero sin embargo no son el 100%. Si tú ayudas
como tú lo decías, yo quiero estar en el TEC, pero sin embargo tú forjaste tu camino gracias a tus días de entrenamiento, gracias a tu lucha en la prepa, esos sacrificios que tú hacías dentro del campo, pues lograron plasmar un reconocimiento que cuál fue una beca para poder forjar. Sí, es un precio carrera. a pagar, obviamente que conforme vas trabajando te vas dando cuenta de esos premios, de esos pequeños reconocimientos y era algo muy importante para mí. A lo mejor en ese momento uno no alcanza a visualizar, o Claro. sea, siendo un chavo de 18 años, 19 años, con un ofrecimiento de beca dices, pues voy a jugar donde quiero, pero no alcanzas a visualizar lo que puede repercutir el hecho de tener una beca en una institución privada de las mejores de México, Claro. las relaciones que puedes tener alrededor de tu carrera, hay muchas cosas que uno no alcanza a ver. Sí, no, más que nada por la edad. Y en ese momento cuando llegas a enfrentar, a competir contra más jugadores de Borregos, porque siempre se ha hablado de que el equipo de Borregos, la línea, siempre ha sido superior y más que nada, como tú lo comentabas, tu categoría, pues sí, los que te acompañaron en esta etapa, pues estaban muy fuertes. ¿Cómo fue llegar a competir por un lugar en ese momento? Fue impresionante ver, por ejemplo, cuando ya a mí me toca subir ya a Liga Mayor, yo subí como guardia izquierdo. Ok. El guardia izquierdo que estaba ahí estaba en su último año. Él cuando subió a Liga Mayor le había tocado ser novato del año en Liga Mayor, un liniero ofensivo. De esa calidad estamos hablando de lo que el TEC de Monterrey maneja. Ya estaba un Rolando Cantú, que ya se estaba prospectando para irse a NFL Europa, y otros jugadores como Jonathan Alderete, que fue campeón aquí con la UDLA y luego fue tricampeón con Monterrey, o sea, logró 5 campeonatos. Había estrellas por donde Exactamente, entonces ahorita es parte del staff de los Arcángeles de aquí de Puebla, de la LFA, entonces es una generación de linieros impresionante. Llegas y dices tú, me tengo que poner a trabajar si quiero jugar. Y gracias a Dios tuve la oportunidad por el trabajo de que mi primera temporada jugué la mitad de los juegos de titular. Yo obviamente, digo, pues el veterano se tuvo que poner las pilas, René Puente, y él terminó jugando semifinal y final, pero fue decir, no me puede ganar un novato y pues fue una competición muy buena en esa temporada. ¿Y recuerdas qué tal eran las tardes? Se habla mucho en Monterrey el famosísimo entrenamiento de trineo que les toca hacer ustedes en la canícula. ¿Qué tales son esos momentos para un borrego? Te forja el carácter como lo quieras ver y por donde lo quieras ver. No sé si Alfredo fue el que te lo comentó, no sé si a él le tocó, la verdad, digo, es varias generaciones después de mí, pero el trineo, ahí es donde saltaban los que pertenecen y Se los van que separando. se van separando solitos. Ahora sí que selección natural, el que aguante esas sesiones, una temporada de trineo, porque eran 3, 4 días a la semana, 40, 45 minutos, de 30, 50 hasta 60 yardas, donde el primer equipo eran 60 yardas, el segundo equipo nomás hacía 10 y otra vez el segundo equipo y luego tercero. No, era impresionante, pero extraño eso porque la verdad digo, yo sé que han cambiado las metodologías de entrenamiento, pero un buen trineo te da carácter. No, y aparte pues forjaban a los verdaderos jugadores, ¿no? Ahí es donde yo creo que hacías pues toda esta hermandad que siempre se ha caracterizado por el fútbol americano y el hecho de que ahora estamos tú y yo a pleno rayo del sol y pues no vamos a acabar hasta que acabemos todos juntos, yo creo que te forja pues para la vida, ¿no? Sí, no, los gritos, y deja tú el calor, Monterrey, 3 de la tarde, 38, 39 grados, o sea, sí estuvo bueno. Y realmente toda la línea ofensiva era un apoyo, o sea, recuerdo anécdotas días donde habíamos tenido un mal juego el viernes en la noche, llegábamos el lunes, dimos un mal partido, y te estoy diciendo que un mal partido porque lo ganamos 35-0. Sí, eran muy, muy exigentes, y de repente es el coach, cometieron tantos castigos, fueron tantos errores, vámonos al trineo, 50 minutos. Y de repente pues veían todo el equipo, y hubo momentos donde los capitanes, receptores y todo eso, de que vamos a ayudarle a los gordos. Y se metían a ayudarnos a empujar el trineo, y ya el coach decía, va, le están dando el todo, este es un equipo y perfecto. Y yo creo que gracias a eso pues se vinieron los campeonatos, ¿no? Que hoy conocemos que tienen en sus palmareses el equipo de
pues Tec Monterrey como tal. Siguiendo este capítulo de tu vida, ¿cómo es que empiezas a ver a algunos de tus compañeros que ya se están yendo pues a NFL Europa? ¿Cuál es tu meta? Porque principalmente, o desde chiquito siempre quisiste ser jugador, ¿o cuál era tu aspiración en ese entonces? Nunca imaginé. Yo lo único que quería era jugar, era divertirme. Por mí nunca pasó el sueño de, ay, yo quiero jugar en la NFL. No Para mí era algo tan irreal, tan decir, es algo que veo en la televisión que nunca cruzó por mi cabeza. Sí. Y digo, nunca fue. Y justamente de este primer año me toca ser seleccionado para el Tazón Azteca, porque pues jugué la mitad de la temporada, habíamos quedado campeones. Y al término justamente del juego del Tazón Azteca en mi primer año, el coach Frank se acerca con mis papás y él justamente les dice, oiga, ¿cómo les caería $1 millón? Eso es lo que les dice el coach a mis papás. Yo estaba, pues, que las fotos aquí, con los demás amigos, platicando, todo eso. En otro mundo completamente. Vamos, y dije, pues ya, vámonos. Ya íbamos por la carretera y en eso mi papá en la carretera, porque había sido en Torreón. Ok. Y pues íbamos por carretera hacia Monterrey. Ya después del jueves, como que cada quien para su casa, todo listo. Y en eso mi papá hace una pausa y me dice, oye, el coach Frank nos dijo que nos ibas a dar $1 millón. Y yo, no sé de dónde, no sé cómo. Y justamente ahí es cuando regreso yo en el 2003, en la primera junta de enero, el 3, 4 de enero, es de que, coach, le dijo esto a mis papás, o sea, ¿por qué? como, ¿por qué? ¿A ¿Cómo? son de qué? Hay un proyecto que se llama NFL Europa. Rolando Cantú se va a la próxima temporada, el que sigue eres tú. Ponte a trabajar. Te estoy avisando con 2 años de anticipación para que te prepares y es eso. Y como te digo, o sea, no es algo que yo fuera buscando. Sí, no, que se te Pero fuera de dando. repente me dicen, aquí está esta meta, aquí está esta oportunidad, es tómala o déjala. Y justamente fue decir, la voy a tomar y me voy a preparar y hacer lo necesario para poderlo lograr. Y ese momento que te ponen esa meta, ¿tú sentiste que fue alguna presión extra o al contrario, te dio para arriba y decir, va, voy por ello? Pues como en el trineo, de repente cuando el coach se te paraba aquí y decir que no eres el mejor liniero de México, que no puedes con esto, que no quieres ser campeón, que no esto, y más que fuera una presión, era un reto. Para mí un reto, justamente a lo mejor por mi carácter, que soy alguien, como te decía, terco, obstinado, es decir... Supieron cómo picarte. ¿Por qué no voy a poder? Claro que voy a poder. Entonces nunca lo sentí como presión. Al contrario, o sea, era, oye, vamos a una fiesta. No, no voy, tengo que entrenar. No me puedo desvelar. Oye, vente, vamos a comer esto. No, no puedo. Tengo que cuidar la dieta y esto. Y era algo que estaba muy clavado ahí. Sí, que tú seguías esa meta y pues bueno, analizando un poquito toda esta trayectoria, el apoyo de tus papás fue fundamental, ¿no? El hecho de que siempre estuvieran ahí tras de ti, el hecho que te apoyaran en tu sueño, que era pues estar en el equipo de Tec, a pesar de que tenías una beca, pues ellos todavía tenían que cubrir cierto gasto, ¿no? Que pues hicieron el esfuerzo, te apoyaron y pues bueno, hasta incluso en este reto que te dieron, pues yo creo que el llevarte a Torreón, el llevarte a todos lados y estar pues tras de ti, yo creo que te ayudó mucho a ser quien eres. Sí, fue un apoyo extraordinario, digo, como papás vamos a hacer de todo y justamente fue eso, o sea, estar ahí en los juegos, viernes a las 7 de la tarde que jugábamos ahí en el Estadio Tecnológico, que ya no existe, pero estar ahí los viernes por la noche en los juegos, ver las transmisiones por ahí si se atravesaba en el Politécnico, en ESPN, después otra de las coincidencias de vida que se van dando de oportunidades. Y así, o sea, fue un apoyo que siempre estuvieron ahí, o sea, el gasto o la inversión, porque no creo que sea un gasto, yo creo que es más una inversión que jamás duele como papá tenerla. Sí, más que nada, pues ayudarte a impulsar tu sueño, ¿no? Que en este momento era ir a NFL Europa. Pasan los 2 años de que te lo dicen, es tu momento de ir a NFL Europa y ¿qué es lo que pasa? Yo estaba en mi 4º año, 2005 termina esa temporada, somos bicampeones. Y yo hablo con el coach Frank porque a mí todavía me quedaba una temporada. Todavía estaba el 2006 que yo podía jugar, porque son 5 años, yo llevaba 4 y le digo al coach, ya no quiero jugar mi último año, ya me quiero ir a NFL Europa. Porque un año antes, cuando a mí me dicen en el 2003, en el 2004 existe un programa, inventan un programa como de desarrollo de talentos. Entonces iban a ir 2, 3 jugadores de cada país, yo de México había sido el único, donde bueno, estos son los posibles candidatos, van a ir a entrenar con la NFL Europa, que era en Tampa Bay,
con todos los jugadores internacionales, alemanes, o sea, todos los europeos y asiáticos, pero él no tiene posibilidades de quedarse, él se tiene que regresar a México, no solamente va a ver cómo está, que es A foguearse. qué es lo que le falta, qué es lo que necesita trabajar. Y yo me voy justamente en el 2004, Ok. me va muy bien, y regreso y dije, ya sé lo que me hace falta. Dije, 2005, termino la temporada y me voy. Entonces, 2005, me meto doble, triple al gimnasio, hago todo lo que tenía que hacer. En enero le digo al coach, ya no quiero jugar mi último año, me voy a NFL Europa. Pues dijo, me gustaría que te quedaras un año más, pero pues adelante, es tu meta. Eso. Y es cuando pasan más cosas adelante que no se logra dar justamente ese año. Y justamente, ¿qué es lo que encuentras en NFL Europa que viste que te hacía falta para ese año? ¿Cómo viste que estaban compitiendo? ¿Qué ganaban ellos que tú todavía te hacía falta trabajar? Cuando justamente en el 2004 que fui ese periodo, porque fueron 2 semanas y media, que fui a ver los entrenamientos, dije, la velocidad. Ese era un must, porque dije, fuerza, estoy ahí, pero puedo estar mejor. Estaba en el promedio de fuerza, pero yo quería estar arriba, o sea, ser un top de los más fuertes de ese campamento, y la velocidad también lo tenía que buscar. Entonces, fue justamente más que nada la velocidad, pero ojo, no la velocidad de poder correr en línea recta, la velocidad que tiene que ver con el juego en cuanto a la reacción, los ajustes de cómo se mueven, y esa fue una de las metas, trabajar la velocidad de juego en cuanto a reacciones. Sí. Y ya finalmente pues pasa lo que tenía que pasar, viene una lesión, pero ¿qué me puedes comentar para ti qué fue ese momento? Fue algo muy doloroso, porque justamente a 2 días, justamente esa temporada se termina 2005, justamente esas 2 días antes era el último scrimmage, el último juego de preparación, para decir, aquí se define quién se queda en el roster y quién se regresa. Los filtros ya habías pasado. Todo. Estaba el último y estaba aparte como titular. O sea, estaba en el equipo que había empezado y había abierto el scrimmage de calificación. Y justamente faltando 3-4 minutos para que se acabara, un accidente de un corredor que tiene que cubrir un blitz, se tropieza, no sé qué es exactamente lo que pasa, pero cae justamente detrás de mi rodilla. Ligamento cruzado, se rompe el ligamento cruzado, yo me quedo sentado en el suelo. Yo dije, nomás fue el golpe, me quiero parar y vuelvo a caer donde la rodilla no responde. Cuando llegan los doctores del equipo, me empiezan a revisar, me dice, está roto tu ligamento cruzado. Se movía como si fuera, no sé, como si no tuviera ligas. Sí, claro. Estaba así, entonces estaba empezando el internet, entonces cuando a mí me mandan para el hotel a descansar, porque al día esa tarde-noche me iban a mandar a hacer la resonancia, para de ahí mandarme a la operación, pues yo empiezo a investigar en el internet, oye, ligamento cruzado, tiempos de recuperación, de 9 meses, 12 meses, inclusive hasta 18 meses. Y yo dije, estamos en febrero, dije, pues es un año, quién sabe si regrese, o sea... Sí, te empezaste a hacer ideas mentales muy fuertes. Muy mal, quedé muy mal, deprimido, con ansiedad, todo eso. Me operan, llevaba una semana en el hotel después de la cirugía, y la verdad muy triste. No había día que no hubiera llorado, me había sentido mal, pero dije algo que tanto que me preparé, y no se estaba dando en ese momento. ¿Tú crees que fue la etapa más difícil que has tenido por el momento hablando futbolísticamente de tu vida? Sí, definitivo, porque justamente lo que te digo, te preparas tanto y que pase un accidente... Y el hecho que veías ya la meta, o sea, estabas a, como dices, 5 minutos. 5 minutos, 4 minutos. Y justamente ahí pasa la lesión y el tipo de lesión, no, o sea, el mundo se me cayó encima y recuerdo muy bien que estaba en ese hotel donde después de que me habían operado y me levanto para asearme, lavarme la cara, no me acuerdo, y me veo en el espejo el semblante que yo tenía 22 años. Y me acuerdo que me veo y dije, ese no soy yo. O sea, claro. Me asusté, no me reconocí y dije, tengo que estar bien. Entonces, no porque alguien haya hablado conmigo, sino simplemente dije, no quiero estar así. Justo. No puedo estar así.
y cambió mi mentalidad para la rehabilitación. Y de 9 meses, 12 meses que se tardaba, me tardé 5 meses en que me dieran de alta. Y fue gracias a ti mismo, ¿no? Al hecho de que no te querías ver así, el hecho de que tú creías y más bien ya tenías ese puesto, y eso yo creo que es lo que te da para arriba, el hecho de hacer retrospectiva, ver todo el camino que habías recorrido. ¿Por la mente te pasó alguna vez todo el sacrificio que habían hecho tus papás? ¿Dónde es donde agarras más fuerzas para darle adelante? Justamente en ese momento, porque yo ya ya había cambiado de mentalidad, pero justamente al cuarto mes, no, 3 meses, entre 3 meses y 4 meses, recibo una llamada justamente a la habitación del hotel. Yo me estuve rehabilitando en Birmingham, Alabama, era parte del seguro que se tenía que hacer cargo de la NFL Europa, pero yo todavía no como jugador profesional, simplemente por la seguridad que ellos te tienen que dar a ti. Recibo una llamada, pero yo dije, ¿quién me está hablando? Si yo tengo... Obviamente, como estaba solo, yo tenía ciertos días programados con mis papás de que vamos a hablar lunes, jueves, sábado, 3, 4 veces por semana para ver cómo estás, que no te caiga el ánimo, para echarte porras, todo eso. Y eran los jefes de Kansas City. Entonces me dicen, oye, ¿cómo vas? Y yo, ¿quién habla? No, pues hablamos de los jefes de Kansas City, te estábamos siguiendo, supimos que te habías lastimado, queremos saber cómo va tu proceso, estamos interesados en ti, pero no queremos que te presiones, pero sí que le eches ganas. Entonces fue así como que... Otra inyección. Exacto, yo ya había dado por perdido de que voy a tener que comenzar de cero. Y esa llamadita otra vez fue como que ya estaba dando todo, pues tuve que dar más, porque dije, sí me están viendo. O sea, no pasé desapercibido, tengo que estar bien. Y aparte está ese seguimiento, ¿no? Que normalmente, pon tú que eres muy bueno, te estoy viendo, te rompes, ¿sabes qué? Paso con el siguiente, ¿no? Y no decidieron pasar de hoja, estuvieron manteniendo el dedo con el renglón, como lo dicen normalmente. Y después de esos 5 meses, ¿qué es lo que pasa? Ya te dan de alta finalmente, te recuperas mucho antes del tiempo esperado. ¿Qué es lo que sigue para ti? Pues justamente regresé yo a Monterrey ya después de que me habían dado de alta, porque en ese hotel no me iban a dejar regresar a México, a Monterrey, hasta que yo no estuviera al 100%. Entonces paso los exámenes, todas las pruebas, me revisa el doctor, me dice, estás perfecto, estás inclusive más fuerte de las pruebas que habías hecho para irte a la NFL Europa, porque fue una constancia de lunes a sábado trabajar 2 veces diarias durante 5 meses, de lunes a sábado, 2 sesiones diarias, terapia, gimnasio, terapia, solamente descansaba el domingo por lo obstinado targo que pudiera ser en ese momento. Cuando regreso a Monterrey, voy a hablar con el coach Frank, coach, déjame chance de entrenar aquí porque quiero estar listo. Me dice, ¿por qué no juegas tu último año? Y de repente la duda es de que, ¿y si me vuelvo a lastimar? Claro, siempre está ahí. Y si te vuelves a lastimar, puedes lastimarte aquí, puedes lastimarte acá. ¿Cómo vas a saber si tu rodilla está bien o no si no la pruebas? Yo dije, sí, cierto. Y otra vez te picaron el orgullo. Exactamente, entonces, no, pues déjame lo pienso, coach. Regreso el lunes, no, coach, pues sí, la verdad sí quiero volver a entrenar, a jugar. Ah, sí, no te preocupes, ya está tu equipo y tus sombreras ahí en el locker. Ándale, porque va a estar para el entrenamiento, empezamos 2:45, ya sabes. Digo, sí, coach. O sea, él ya sabía por cómo soy yo, ya sabía que iba a regresar, por lo que me había dicho. Y al final de cuentas jugamos esa temporada, se logra el primer tricampeonato con Borregos Monterrey. Y llega la carta de invitación para otra vez para la NFL Europa. Y dices, ok, estoy en el radar, estoy bien y vámonos para allá. ¿Y qué tal fue? Porque no pisaste NFL Europa prácticamente, te saltaste ese proceso y llegas a la NFL. Sin embargo, me encantaría que nos compartieras cómo fue eso. Sí, fíjate, justamente después del Tazón Azteca, digo, un dato curioso que hace poquito lo descubrí. Yo fui el primer jugador mexicano, primer jugador de ONEFA que logra jugar sus 5 temporadas como seleccionado nacional. Digo, ya después fue Máximo González, entre otros que tuvieron muchas más selecciones, pero yo había sido como que el primero, sus 5 años, sus 5 selecciones. Me entregan la carta para el NFL Europa y es, órale, pues vamos a seguir entrenando. Las pruebas para irnos en febrero son el 20 y tantos de enero. Pero justamente estando ahí en la casa, un día cualquiera, dije, recibo una llamada y justamente eran de los jefes de Kansas City. Ya te vimos jugar tu temporada, ya sabemos que estás bien,
te queremos invitar para que te vengas a un trabajo privado, un workout privado, para ver cómo estás. Vámonos. ¿Qué día? ¿Qué día? Al día siguiente. ¿Pagan el Ellos vuelo? pagan todo. Ellos te invitan, es de que aquí está tu vuelo, ¿cómo se llama tu aeropuerto? Pues aquí está, salgo tal día, Increíble. ok. Tal persona va a pasar por ti, órale. Llego a Kansas, hago las pruebas, todo me va bastante bien, me ofrecen mi contrato, no firmo en ese momento, profundizamos más tarde en la plática, y luego se da la negociación con otros equipos al mismo tiempo. Y entonces, pues ya no me tengo que ir a Europa. O sea, yo ya o sea, ese proceso de vete a hacer las pruebas, los monitoreos de los check-in que estás cumpliendo con todo el proceso, antes de que que me mandaran eso, yo ya estaba firmando contrato con el equipo de Kansas City. Así fue como, o sea, digo que al final de cuentas, como te digo, y así como que resumen, muchas veces, más que buscar o tener sueños, son oportunidades que se van presentando. Y creo que la clave de eso, y te digo, más tarde lo vamos a profundizar, o a lo mejor ya cuando salga esto ya lo hablamos, el hecho de atreverse a hacer las cosas. Porque pudieron haber estado la oportunidad y a lo mejor yo por miedo firmo o no firmo, no le echo ganas a la escuela, no me atrevo a tomar una beca por miedo que si repruebo, no juego mi última temporada, no me ven. Me atreví a hacer las cosas. ¿Y eres de los pocos o de los únicos? No conozco a otra persona que haya rechazado un contrato de Kansas City. En este caso, lo rechazas y ¿qué es lo que sigue? ¿Te regresas otra vez a México? Me regreso a México. ¿Y cómo lo toma Kansas? Que les digas... No, es que, vaya, es una empresa donde negocian con jugadores. Claro. Al final de cuentas, es decir, no, ok, porque yo les dije, ¿por qué no quieres firmar? No, pues quiero platicarlo con mi familia. Entonces yo cuando lo platico con mi familia es así de que, ¿por qué no firmas? Sí, claro. Es eso. Dije, no sé, la verdad nunca supe, algo me decía, algo sentía yo que dije, tranquilo. Tu intuición te decía. Y justamente 2-3 días después me habla el equipo de Oakland, voy a Oakland a hacer las pruebas, el mismo proceso, les vuelvo a decir que no, pero ya con una razón de que, ¿por qué nos dices que no? Pues es que tengo un contrato con Kansas que también me ofreció. Ok, estás negociando, órale, va, perfecto. Me suena. Platícalo, exactamente. Entonces ahí empezamos la negociación de que un poquito aquí, otro poquito acá, hasta que Kansas City hasta cierto punto se desespera y dice, bueno, no que se desespere, pero Sí. Oye, vamos a mostrarte más interés. Llego mañana a Monterrey para platicar contigo y tu familia directamente. ¿Y qué sentiste en esa llamada que dicen, tú no vienes para acá, yo voy allá? No, la verdad bastante bien, porque al final de cuentas creo que era parte de lo que de pagar todo ese proceso, Sí, claro. de esos 6 meses en Alabama, de la rehabilitación, de las lágrimas, porque la rehabilitación de rodilla, vaya que dolió. Era la primera vez que tenía una cirugía así, o sea, nunca la primera y no sabes, y la primera es fuerte y todo el mundo te dice, porque yo había escuchado que en Monterrey, por ejemplo, jugadores, corredores, que los habían tenido que operar una segunda vez, no quedaban bien a la primera. Sí, no, pues el bloqueo mental que te haces. Exacto, es incertidumbre y cuando de repente firmo ese contrato esa noche, 2 días antes de mi cumpleaños, el 23 de enero fue así de que... Y el 25 de enero yo estaba justamente en Kansas City en una conferencia de prensa haciendo la presentación. ¿Y cómo es pasar de ver a los jugadores en la tele a tenerlos ya compañeros de locker? Uy, fíjate, de ahí tengo una anécdota muy, muy buena. Marco Martos, egresado aquí de los Aztecas de la UDLA aquí en Puebla, él fue el primer mexicano que se fue antes de que se convirtiera en la NFL Europa, en la Liga Mundial, y él... Pues existe un círculo de amigos de todos los que estuvimos allá, absolutamente todos, y justamente él nos contaba, o sea, cuando él llegó es cómo iba a llegar, con el casco en la mano o con una cámara, porque era lo que veías en la televisión. Entonces, ¿qué actitud ibas a tomar? ¿Si le ibas a pedir un autógrafo o simplemente... Ibas a hacer uno más. Ibas a hacer uno más y le ibas a decir, ven, te acompaño a hacer esta repetición o ayúdame a entrenar. Entonces, era muy fácil la decisión. Llegué como jugador, si estoy aquí en el campo contigo, ponle tú, no valgo lo mismo. Sí, claro. No valgo lo mismo, que sí los contratos varían bastante, pero tengo el mismo jersey y el mismo casco que tú. Defendemos la misma institución, tenemos el mismo objetivo, estoy a la par. Y es cambiarte esa mentalidad, no llegas como el aficionado de decir era lo que yo veía en televisión, porque eso era. Para mí, cuando a mí me dicen
tienes oportunidad de llegar, es decir, lo que yo veo en la televisión, o sea, los que a veces me desvelo los domingos o lunes en la noche, voy a estar jugando ahí con ellos. Fue justamente ese cambio. Y ese impacto, y aparte que no solo tuviste la oportunidad de estar en un equipo de la NFL, sino que tuviste la oportunidad de estar en otros 2 más y no cualquier institución. Sí, digo, se termina el contrato, no le va tan bien, obviamente como que empresa es de que, ¿sabes qué? No me está yendo bien, necesito hacer cambios, cambian staff, cambian jugadores, me voy a Filadelfia, exactamente lo mismo, una temporada de 8-8, me vuelven a dejar libre y luego tengo la fortuna, la bendición de que me habla el equipo de San Francisco, en el cual yo desde niño, por mi papá, que me había tocado irle a los 49 de San Francisco. Entonces, al primero que le hablo, cuando San Francisco me ofrece el contrato, es a mi papá. Entonces, me acuerdo que dije, bueno, se le había caído el teléfono, estaba gritando, corriendo, no sé qué estaba haciendo. Un impacto. Pero sí. Y por ahí debo de tener, él me regaló una chamarra de esas doradas de los 49 de San Francisco, que cuando él era joven alcanzó a ir al Candlestick a ver un juego de San Francisco. Esa me la donó después, esa chamarra, y luego esa chamarra ponerla junto a una que me gané como jugador. Entonces, imagínate que mi primer juego de NFL no fue como aficionado, o sea, no fue ir a ver un estadio, fue estar en el campo. No, pues, digo, yo creo que pocos jugadores, el único que conozco hasta el día de hoy que ha tenido esa fortuna, y el hecho, como tú dices, de si volteamos a ver a tu niño, pues nunca se imaginó poder hacer eso, ¿no? Nunca, pero siempre también nunca se rindió, siempre estuvo tras una meta. Como tú dices, el hecho de que fueras una persona obstinada, una persona que sabía lo que quería y que no se iba a rendir desde la lesión, desde otras posibles oportunidades que tuviste, como bien lo mencionabas anteriormente, el hecho de poder irte de fiesta, el hecho de poder estar más tiempo con tus amigos, tú decidiste jugar. Y finalmente la vida te llevó a conocer los mejores lugares, estar con el equipo de tus amores y el día de hoy compartirnos esta gran historia. Sí, la verdad, muy agradecido. Y creo que dentro de todo, lo más importante, creo que hay 2 palabras claves. Nunca lo vi como un sueño, porque desde mi punto de vista, a lo mejor lo que a mí me ha pasado en la vida, para mí un sueño es la personita que está acostadita en su sillón, en su cama y solamente está imaginando cosas. Claro. Prefiero tener metas. Más que sueños, prefiero tener metas. Porque como se fue dando las cosas, fueron oportunidades que se convirtieron en metas. O esos sueños. Para muchos son sueños, porque digo, peleamos, o he peleado, yo no he peleado como tal, pero debatido con muchas personas de que, es tu sueño hecho realidad. Dije, no. Es una meta cumplida. Claro. No fue un sueño, yo nunca lo soñé, no lo veía, fue una meta. Y esa meta lo logré trabajando. Y la otra es de que a pesar de que tengas miedo, porque soy una persona que sí es medio miedosa, nerviosa y todo eso, pero cuando, o sea, creo que es frase del Chapulín Colorado, es más valiente aquel que a pesar de que con el miedo se atreve a hacer las cosas. Y creo que esas es las 2 cositas que se me quedan, porque tuve oportunidades donde me atreví a tomarlas, porque muchas veces esa duda te detiene. En vez de que el miedo te paralice, que el miedo te haga moverte. Sí, claro, y hubo oportunidades, las supiste tomar y el día de hoy pues forjaste una carrera y pues nos puedes regalar estas grandes enseñanzas. Por último, para finalizar esta gran entrevista, digo, por tiempo ya falta nada de que empiece el Combine de Panteras, me encantaría que le dieras algún consejo que crees que te hubiera servido de chico para nuestros chicos de Panteras que principalmente tienen la meta de no solo quedarse aquí, sino pues ser catapultados a lo más grande que es la NFL. Sí, creo que la meta principal, y siempre tómalo así, no existen los sacrificios. Los sacrificios son cosas que duelen, solamente son precios a pagar. Si tú tienes una meta muy clara, la tienes muy clara y la tienes ahí, vale la pena absolutamente todo lo que tú quieras hacer, cualquier precio que necesites pagar. Si tú te empiezas a mentalizar con que es un sacrificio, significa dolor, sacrificio, dolor. Me duele hacer esto por tener esto, entonces no estás tan contento. Sí, claro. Entonces, atrévete. ¿Tienes miedo? Atrévete. La recompensa va a ser mucho más grande. Y solamente es eso, y voy a ser muy repetitivo. Atrévete a hacer las cosas. Aún y con miedo, atrévete.
y ponte metas muy claras. Y por último, pero no menos importante, algún mensaje para los papás. Ya te tocó ser papá, ya sabes también lo que es ser la parte de coach y que pues también tengas ahí algunos reclamos de los papás, algún mensaje que te gustaría darles. Híjole, ese es un tema mucho más grande para con los papás, pero creo que al final de cuentas yo sé que amamos a nuestros hijos, pero por favor nunca los limiten, nunca sean condescendientes, prefieren una patada, un empujón, les va a ayudar mucho más que un abrazo, y no me refiero al hecho del abrazo de que te quiero, te amo, sino si te caes es párate. La vida allá afuera es mucho más pesada. Conmigo vas a tener el abrazo, siempre vas a tener un te amo, pero siempre vas a tener la exigencia, porque si no te exijo yo, allá afuera, ¿quién más? Pues Ramiro, te agradezco muchísimo el tiempo que nos hayas pues tenido el día de hoy para esta gran entrevista. En nombre de todo el equipo de Panteras te queremos agradecer. Nosotros nos despedimos, recuerden, nos vemos la próxima. Esto es Panteras Network.